Buenas noches, hermanos, buenas noches, familia, buenas noches, amigos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Quiero darle la honra y la gloria a nuestro Dios por su infinita misericordia. Tenemos fecha 1 de diciembre del 2020. Estamos enumerando las reflexiones porque las estamos mandando por WhatsApp. Y ahí automáticamente pues se van a escuchar normal, ¿verdad? Cambio acá se puede ver por el color de la camisa o por muchas circunstancias más, que es un tema diferente. Entonces estamos enumerando las reflexiones, hermanos. Hoy, 1 de diciembre del 2020. Le damos honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Veníamos compartiendo desde la semana que pasó cómo la fe es muy importante en este camino, pero la fe no toda la vida es estar botando árboles o haciendo muchas cosas que en el Antiguo Testamento se daba una manifestación gloriosa, como lo que pasó con el rey David venciendo a un gigante por la fe que tenía en Dios. Nosotros todo esto ahora es espiritual, ¿ya? También vimos cómo Sadrac, Mesach y Abednego llenaron su corazón de fe y permanecieron firmes en el momento de la prueba más grande para la vida de ellos, y Dios los respaldó. Él mismo bajó y estuvo con ellos en el horno de fuego. Pero ahora, esto que nosotros estamos viendo en este tiempo de la iglesia, en esta nueva etapa de la iglesia, en el Nuevo Testamento, la confianza en nuestro Señor Jesucristo tiene que estar de igual manera, solo que ahora el proceso es otro, ¿verdad? Pero la fe es la misma, tenemos que tener fe, pero la fe está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo quiero darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a leer unos versículos que dejamos no pendientes porque sí lo leí el viernes, pero esto es muy importante para poder comenzar la enseñanza del día de hoy. Dice Mateo 10:16: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Como primer punto, son palabras literales de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que Él nos envía como ovejas en medio de lobos. Pero me queda bien, me impresiona el versículo 23. En el versículo 23, siempre de Mateo 10, dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Miren, esto es impresionante porque es nuestro Señor Jesucristo el que nos está diciendo de qué manera van a pasar las cosas. ¿Qué quiere decir? Siempre va a estar Él con nosotros, pero Él dice que si nos persiguen en una ciudad, huyamos a otra ciudad. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Quiere decir, hermanos, que vamos a estar en un proceso de angustia, de tribulación, un proceso de prueba, sí, pero con Cristo en nuestro corazón. Esto es muy importante. Vamos a ir donde nos quedamos el día viernes, que fue 2 Corintios capítulo 4. Vamos a leer versículo 14. Que nuestra fe, ¿cuál es la función de nuestra fe? Y lo dice el versículo 14. Oiga lo que dice. 2 Corintios 4, versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Oiga, el poder de Dios levantó, por medio del Espíritu Santo, levantó a nuestro Señor Jesucristo de la muerte. Y esto es todo, la fe que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, sabiendo que si Dios levantó a su Hijo dentro de los muertos, también nosotros seremos levantados. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón es muy importante, hermanos? Porque esta es nuestra fe. Nuestra fe no es hacer negocios.
La iglesia actual no debería de estar fomentando líderes para este mundo. No debería la iglesia actual estar preparando a las personas para hacer negocios en el mundo. No debería eso la iglesia actual. No le corresponde a la iglesia a estar hablando de prosperidad o de bienes materiales. Ese no es el trabajo de un pastor o un líder religioso o una organización o un establecimiento donde se lea la palabra de Dios. No es esa la idea. Es más, nuestro autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, Él, cuando estuvo en esta tierra, lo primero que dijo fue lo siguiente: miren, hagan tesoros allá en el cielo. Ya no estén haciendo tesoros acá en la tierra. Son palabras literales de nuestro Señor Jesucristo. Él nos quería decir: miren, yo sé que ustedes tienen necesidad, pero les voy a decir algo. Vuestro Padre sabe que ustedes tienen necesidad. Y no se preocupen, no os afanéis por el día de mañana. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo viene preparando a su iglesia con este mensaje de fe, porque cuando los manda también a predicar el evangelio, dice que no lleven oro ni nada, que no lleven nada, que cada quien es digno de su salario y que en el camino Dios les va a proveer lo necesario. Miren, entonces Dios quería, nuestro Señor Jesucristo quería enfocarnos a nosotros, que viniéramos en este mundo, creyéramos en Él y ahora viviéramos por fe. Sí, tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas que tienen que hacer cualquier otra persona, sí, pero sin afanarnos. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque la fe nuestra tiene que estar depositada en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Esto es lo más importante, que nosotros, nuestra fe esté depositada y nuestra confianza en que un día seremos revestidos, que un día seremos arrebatados como Él lo ha dicho en su palabra. Esto es muy importante, ¿verdad? Entonces la iglesia moderna no debería de estar metiéndole más avaricia a los feligreses, pero ellos siempre les quieren hablar de algo, que algo grande les viene, que confíen en Dios, que siembren y que Dios les va a devolver, y todo es material. Cuando nuestro Señor Jesucristo quiere abrirnos los ojos espirituales para que nosotros veamos lo que Él tiene preparado para nosotros. Oiga lo que estoy leyendo. Estoy leyendo 2 Corintios capítulo 4, versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Oiga la fe que tenía el apóstol Pablo, que es la que Dios está trasladando, esa fe para todos aquellos que le queramos servir. Que nuestra fe esté fundada en lo que hizo nuestro Señor, nuestro Dios, levantando a su Hijo de entre los muertos. Y esa es la fe que Pablo nos está explicando acá a través de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Esta tiene que ser nuestra fe. Versículo 15. Porque todas estas cosas, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Sí, las aflicciones de este mundo, las muchas cosas que podamos pasar en esta carne, podría ir a este cuerpo desgastándolo, pero adentro viene surgiendo lo que realmente Dios está limpiando. Lo que Dios comenzó su buena obra en nosotros, Él la está perfeccionando. Entonces, acá adentro se está produciendo un nuevo corazón, un nuevo espíritu, hermanos, para que nosotros verdaderamente podamos ser llenos de esa gracia que Él ofrece. Oiga lo que dice en el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, esta es una leve, puede pasar 70 años, 80 años usted en este cuerpo,
bueno, en su cuerpo, ¿verdad? Cada quien en su cuerpo, 80, 90, 100 años, 110, por ahí se oyen de personas que todavía le llegan al 110. Puede ser que nosotros pasemos en este cuerpo todavía, pero el apóstol Pablo le dice a este cuerpo, le dice, porque esta leve tribulación es una leve, hermanos, si nosotros confiamos en nuestro Señor Jesucristo y si nosotros honramos y glorificamos el nombre de Dios, esto es una leve. ¿Por qué? Porque nos espera una vida eterna. Esta es la diferencia. Acá este mundo es corto. Este mundo o esta vida que tenemos nosotros en este mundo es pequeñita. La oportunidad que tenemos para poder alcanzar una vida eterna es ¿cómo explicar? A esto venimos, a poder, ¿cómo explicarlo? A esto venimos, a confiar en su palabra y que su palabra nos lleve a Cristo y que Cristo nos lleve al Padre. Porque Él les dice que Él es el camino, Él dice que es la verdad y Él es la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Entonces nosotros nacimos en este mundo para que el Hijo se formase en nosotros. Ahora nosotros somos templo y morada de su Hijo, de su Espíritu Santo. Oiga, entonces, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sí, porque esta leve tribulación, ¿qué produce la tribulación? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entre más aflicciones estén pasando en nuestras vidas, automáticamente nuestra fe cada día está floreciendo y está siendo purificada. Esto es lo más importante, que nuestra fe está siendo purificada. Entonces, dice acá en el versículo 17, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo en el 18? No mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven son materiales. Nuestra mente y nuestro corazón no tienen, ni nuestros ojos tienen que estar fundada en la sabiduría de este mundo, ni en las cosas que este mundo provee. Entonces el versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Un verdadero hijo de Dios o alguien que ha puesto su confianza en Dios, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Esto es lo más importante. ¿Qué es lo que no se ve, hermanos? Es lo que nosotros tenemos que perseguir, esa fe que nos va a llevar a poder estar con nuestro Señor Jesucristo. Si alguien pregunta dónde está, pues Él no se puede palpar, pero sabemos que Él está porque Él nos oye. Somos consolados a través de su palabra, somos consolados a través de su espíritu, somos consolados a través de la oración. Hay muchas aflicciones en nuestro corazón, pero Él está trabajando en nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, esta paciencia que nosotros tenemos de guardarnos para no pecar, porque no queremos fornicar, no queremos adulterar, no queremos robar, no queremos drogarnos, no queremos meternos en borracheras ni en muchos pecados más. ¿Por qué? Porque estas cosas que se ven son temporales. A la carne le gusta, pero no le es de beneficio a nuestro espíritu. Y no solo los pecados, también las avaricias, los deseos de este mundo y todo lo que el mundo ofrece. Entonces nosotros tenemos que venir y poner la mirada en las cosas de arriba donde está nuestro Señor Jesucristo. Oiga, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Tenemos, hermanos, aunque este cuerpo o esta vida acá se deshiciere, oiga lo que dice, porque sabemos que si nuestra morada
terrestre. Es este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa nueva, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos. ¿Por qué? Porque Pablo ya quisiera que este cuerpo o esta casa momentánea sea revestido como un edificio hecho por Dios. Dios tiene un cuerpo para nosotros, hermanos, porque este cuerpo no puede. La Biblia dice que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Solo es nuestra alma, hermanos, la que se presentará a Dios. Pero allá Dios va a ser, oiga lo que dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de ese edificio, de ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Está hablando que este cuerpo, esta casa, que es morada y templo del Espíritu Santo, aunque se desgaste, ya Dios tiene preparado esta casa, un edificio, o sea, algo mejor que este cuerpo. Ya Dios lo tiene planificado para todos aquellos que le sirvieron, todos aquellos que anhelan un cambio en su vida. Oiga, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos, los que estamos en este cuerpo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pablo dice que no quisiera morir, no porque le tenga miedo a la muerte, no porque piense él de que murió y se acabó todo, no, sino porque él más hubiera querido, Pablo, que nuestro Señor Jesucristo viniera en sus días cuando él estaba vivo y ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, ser alzado al cielo. Es lo que está hablando acá el apóstol Pablo, es lo que está en Tesalonicenses. Si no estoy mal, 1 Tesalonicenses capítulo 5, donde comienza a hablar del rapto. Entonces Pablo dice que él quisiera ser más bien revestido y no desnudado. O sea, no estar muerto como está ahorita, que está en descanso. Ya, él duerme. Él hubiera querido estar en el día que nuestro Señor Jesucristo venga. Él hubiera querido estar presente, pero vivo. Por lógica, va a ser el primero que se levante. Bueno, todos aquellos que durmieron en Cristo, dice que en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos, porque no se sabe si es hoy, mañana, o no se sabe si vamos a pasar nosotros también a dormir. Pero los que estemos vivos seremos juntamente arrebatados, juntamente con ellos. Esto está, si no estoy mal, está en Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 5. Dice 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ya Pablo le está hablando a los hermanos que duermen, a los que mueren, que ellos no mueren, sino están dormidos. Y dice acá, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esta es la fe. ¿Se recuerdan que estábamos ahorita cabalmente leyendo el versículo 14? Oiga, de 2 de Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Oiga, está hablando de un rapto, de una resucitación. El apóstol Pablo lo está explicando en 2 de Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús,
a nosotros también nos resucitará. Ahora, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, también versículo 14, 4:14, mire qué bonito va, 2 Corintios 4:14. Y 1 Tesalonicenses 4:14 dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esa es la fe. Está hablando de la esperanza que tiene todo aquel que se está guardando para Dios. Si usted se está guardando, si usted anhela vivir en santidad, si usted quiere luchar hasta el final, usted va a ser revestido de parte de Dios mismo, porque aquí lo dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero en el 15, el apóstol Pablo está explicando lo mismo de Corintios. Oigan, el versículo 15 de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo hacía, mire, su fe estaba tan puesta, que él pensaba que él iba a estar el día que nuestro Señor Jesucristo viniera de regreso. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué el apóstol Pablo tenía esa convicción? Porque nuestro Señor Jesucristo moraba en él, se le aparecía a él, le hablaba de cerca, así como dice este testimonio en Jerusalén, era necesario que vayas. Y así lo dice Pablo: anoche el Señor estuvo conmigo. Oiga, o si no, dice: un ángel en noche estuvo conmigo y me dijo, no iban a morir nadie de los que naufragaron. Y esa convicción que tenía el apóstol Pablo lo maneja acá. Y dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, oiga, ¿cómo está diciendo Pablo? Hace 2000 años que él no iba a morir. Esa era una fe, porque él tenía la esperanza que nuestro Señor Jesucristo viniera. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y lo dice acá, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Acá el apóstol Pablo está volviendo a decir lo mismo, que él no quisiera morir, no porque le tenga miedo a la muerte, sino porque él hubiera querido ese momento tan glorioso de no ver muerte y ser traspasado al reino de Dios vivo. Él hubiera querido que así hicieran Dios con él, pero no le tocó esa dicha a él, ¿ya? Pero acá lo dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, o sea, no quisiéramos ser muertos, sino revestidos, o sea, que en vida ser transformados. Eso es lo que el apóstol Pablo está explicando, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¡Pum! Un abrir y cerrar de ojos. Imagínense, hermanos, qué glorioso va a ser para aquellos hermanos, por lógica, que vaya a venir nuestro Señor Jesucristo. Van a estar en una angustia, ¿verdad? Pero van a ser de un abrir y cerrar de ojos, van a ser arrebatados. No sabemos quiénes vamos a estar el día que nuestro Señor Jesucristo venga. No lo sabemos. No sabemos. El apóstol Pablo daba por seguro o por sentado que él casi que iba a estar ese día. Pero Dios le preparó un lugar donde él reposa, donde él duerme, donde él descansa. Y así lo seguirá haciendo con todo su pueblo, porque él tiene un plan. Y ese plan nadie lo va a cambiar. Oiga el versículo 5.
Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las aras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Sí, por eso el apóstol Pablo decía, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivimos para Cristo, si vivimos, para Cristo vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Entonces el apóstol Pablo está explicando que mientras que estemos en este cuerpo, automáticamente, porque este no es el tabernáculo, no es el edificio que Dios ha preparado para sus hijos. Pero este cuerpo automáticamente nos separa un momento de nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque este cuerpo quiere carne, quiere pecado, quiere mundo. Entonces tenemos que estar bien alertas, porque este cuerpo nos separa de Dios. Pero el espíritu que llevamos dentro, el espíritu que Él engendró en nosotros, Él nos une a nuestro Señor Jesucristo, a tal grado que este cuerpo que nosotros tenemos, lo tenemos que hacer morada y templo del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se logra esto, hermanos? Es que cada día usted va aborreciendo su carne y va aborreciendo el pecado. Así es como se logra hacer un edificio para este templo, que es el Espíritu Santo. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Pablo está anhelando que más quisiera morir para estar con Cristo ya. Aquí eso es lo que él está explicando. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. El apóstol Pablo quiere decir que anhela estar más dispuesto. Hay un pasaje donde viene el apóstol Pablo y comienza a explicar que él está en un estrecho, no sabe qué hacer, si irse con el Señor ya o quedarse y servirle a los hermanos. Entonces él explica y dice, si quedarme les soy de beneficio a ustedes, me quedo. Pero si no, una cosa les quiero decir ya, yo más quisiera estar ya con el Señor. ¿Por qué? Porque Pablo no andaba haciendo terrenos, haciendo edificios materiales. Pablo, mire, no digo que sea pecado que alguien compre su casa, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que la ambición, aquel afán por querer gobernar este mundo, por tener lo que nunca tuve o lo que no me dieron mis padres, yo lo quiero dar y se lo quiero dar a mis hijos. Si usted quiere dar algo a sus hijos, dele la palabra de Dios. No sea egoísta. Hábleles de Cristo. Esa es la mejor herencia que usted le puede. Dice que el mundo secular dice que la mejor herencia es el estudio, pero capacitarlos para este mundo. Eso dice el mundo, que la mejor riqueza que un padre le puede dar a su hijo es volverlo docente. O sea, prepararlo para este mundo, que sea un abogado, un licenciado, un doctor, no sé. Eso es parte de una etapa en nuestra vida en este mundo. Pero el mejor regalo que un padre le puede dar a sus hijos es el temor a Dios. Enséñeles el temor a Dios. Enséñeles la palabra del Señor. Enséñeles, hermanos. Y cuando fuere viejo, tal vez no se aparte de ello. No, sin el tal vez, no se va a apartar. Si usted educa a sus hijos, es el mejor regalo que les puede dar. Dele la palabra de Dios. Es lo mejor que usted puede hacer. Oiga, versículo 2 Corintios 5, 7. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Fíjese que yo quisiera invitarlos. Vamos a leer acá 1 Corintios capítulo 1. Acabamos de leer el capítulo 4 y capítulo 5 también. Pero ahora vamos a venir al capítulo 1. Esto es muy importante. Mire, vamos a escuchar desde el saludo de Pablo. Ya tengo unos minutos.
Pablo, apóstol de Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. No fue la voluntad humana, fue la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Él viene y está Timoteo, está Pablo y están saludando a la iglesia que está en Corinto. Con todos los santos que están en toda Acaya, en toda la región. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oiga cómo comienza Pablo, rogando a Dios gracia y paz, no bienes materiales. En ningún momento el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan están orando para que nosotros tengamos situaciones, abundancia económica en este mundo. Vuelvo a repetir, la Biblia dice que no son muchos los ricos, o muchos los nobles, o no muchos los sabios, los que pueden tener algo. Aprovechen y compartan. Compartamos, hermanos, de lo que tengamos, compartamos. Oiga lo que dice capítulo 1, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Oiga, ¿por qué es Padre de toda consolación? Porque dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Aquí Dios nos está presentando nuestro Señor Jesucristo, que está inspirando al apóstol Pablo a hablar de Él. No lo está inspirando en cosas materiales, sino que al contrario, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Nosotros tenemos que anhelar ser consolados por nuestro Dios. A nosotros tenemos que anhelar vivir su palabra tal como Él la quiere, porque viviendo su palabra vamos a ser atribulados. Viviendo su palabra, por eso dice que los que quieren vivir en Cristo, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufrirán persecución. Esta es la fe de lo que venimos hablando. Sadrac, Mesac y Abednego les tocó una etapa donde ellos se tenían que postrar ante el rey. Si no, iban a ser lanzados al horno de fuego. Ahora nosotros estamos en una etapa similar, solo que no hay un Nabucodonosor, pero hay un sistema. Ya se viene implementando el sistema mundial, la unificación del mundo, y ya va a comenzar cada día más a estrecharse las salidas, hermanos. Sí, Dios así lo tiene planificado, ¿verdad? También quiero suplicarles, aprovechando los que estén escuchando, que si pueden ayudarme a compartir. Hay muchos grupos en Facebook que yo compartía, pero ya no me quiere dejar Facebook compartir en grupos cristianos. No sé, yo sí miro que un montonón de personas tienen 30,000, 18,000 en vivos y esto y el otro, y lo hacen casi a diario, y no les están robando o no los están censurando. A mí, yo no estoy hablando malas palabras, pero ya estos mensajes ya los comienzan a censurar. Vuelvo a repetir, yo lo estoy publicando en grupos cristianos y no me está dejando hacerlo, ¿verdad? Si alguien pudiera compartirlo en grupos cristianos, se los voy a agradecer. Bueno, ¿por qué en grupos cristianos? Porque se supondría que ahí las personas van a escuchar más de Dios. Pero donde Dios le ponga en su corazón poderme apoyar para volver a compartir esta reflexión, se lo agradezco. Bueno, estamos leyendo el versículo 4, el cual nos consuela en el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Nuestro Dios es Dios de toda consolación. El versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pablo no está hablando que en todas nuestras riquezas, en todo nuestro poder, nuestro dominio en este mundo, como hoy los falsos líderes religiosos están hablándole a las congregaciones. Hoy la gente, las iglesias está preparando a las personas para este mundo. Usted, como padre de familia, no prepare a sus hijos para este mundo. Prepárelos para la venida de Cristo.
¿De qué sirve que si el hombre gana el mundo entero y pierde su alma? ¿De qué sirve, hermanos? No va a servir de nada. ¿Ya? Sí, que mi hijo es un gran doctor. Bueno, qué bueno, pues. No digo que no estudien, bueno, estudien, pero la mentalidad puesta, que este cielo que ahora vemos y esta tierra a la cual ahora andamos, un día va a ser quitada, un día va a ser destruida, un día ya no se va a hallar lugar a estos cielos y a esta tierra. Entonces, cualquier cartón que usted tenga, cualquier título que usted tenga, cualquier cosa que usted se haya afanado por conseguirlo, solo sirve acá en este mundo. No puede llegar allá, ir con Jesucristo o presentarse ante el gran trono blanco y decir, aquí les habla el doctor fulano de tal. No, no sirve de nada un título ante Dios. Dice que todas nuestras justicias para Dios son como trapos de inmundicia. Entonces no le metamos presión a esto porque no tiene sentido. Enséñele a sus hijos que sí, que se esfuercen, si tienen más alguna meta, que la cumplan. Pero la más importante sobre todas las cosas es amar a Dios con todo el corazón. Esto es lo más importante, y que nuestra meta sea ser revestidos, que nuestra meta sea ser, cuando venga nuestro Señor, ser raptados por nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga con voz de mando, ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esta es nuestra fe, nuestra esperanza. Oiga lo que dice el apóstol Pablo: un verdadero hijo de Dios sabe cómo va a andar. Como dice en el versículo 4, segunda de Corintios capítulo 1, versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Por qué Dios te mete a ti o a mí a una tribulación? Para que experimentemos lo que se siente y que nosotros el día de mañana, cuando veamos un hermano o una hermana en esta situación, podamos ir a consolar también. Es que no se trata de que nosotros podamos decirle a alguien cuánto lo siento. No, se trata de decirle: yo un día pasé por ahí y yo sé que es difícil lo que estás pasando, pero Dios te va a dar la salida, Dios te va a dar las fuerzas, porque si a mí me dio las fuerzas, también a ti te las va a dar. Entonces este camino no es para ganar riquezas en este mundo. No prepare a sus hijos para que ganen riquezas, doctorados en este mundo. Prepárelos. Miren, vuelvo a repetir, la educación secular es buena, pero no es el fin de un cristiano. Pues nosotros tenemos que saber de que los títulos se quedan en este mundo, pero el que sirvió a Dios tiene vida eterna. Esto es lo que nosotros tenemos que saber. Sigo leyendo, vuelvo a leer, estoy leyendo segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios consuela nuestros corazones porque Dios nos mandó, como leíamos el viernes también, Mateo 10, 16, que Él nos envía como ovejas en medio de lobos. La iglesia no va a reinar, hermanos. Vamos a ser perseguidos. Vamos, de una u otra manera, ya este sistema debería de estar persiguiéndonos. Como repito, estas reflexiones las he querido poner en grupos cristianos y ya se me están censurando, no sé. Ya no dejan que comparta las prédicas estas en grupos cristianos que estaba metido. Ya dice que no. Y me dejan que por el momento no, que excedí el límite, dice. No sé cuál límite, pero ya dicen que lo excedí. Versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Oiga lo que hace el Dios de nosotros, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién lo está diciendo? El apóstol Pablo dice que nuestro Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Por qué Dios permite que tú y yo caigamos en ciertas circunstancias y que ahí gimamos y clamemos y después Él nos levante, nos dé la salida?
para que nosotros aprendamos lo que Jesucristo dijo, porque Jesucristo mandó a sus discípulos y les dijo, vayan y aprendan, misericordia quiero y no sacrificios. Si tú y yo resbalamos, caímos o somos golpeados o abofeteados o en la tribulación que Dios quiera que nosotros pasemos, recuérdense que lo que leíamos el viernes, que el diablo a muchos meterá en la cárcel. Sí, hermanos, y serán probados en momentos difíciles. Pero ¿por qué unos de nosotros hemos tenido que enterrar hijos, haber perdido un hogar, haber perdido un padre, haber perdido muchas cosas que uno no quisiera perder en esta vida? ¿Por qué? ¿Por qué nos toca esto? Para que en estos momentos que otra persona lo esté pasando, podamos llegar nosotros con ello a decirle, así como mi Dios me ayudó a mí, yo sé que también te va a fortalecer a ti. Y de hecho vamos a orar para que Dios te fortalezca. Oiga, ya no vamos a llegar como los amigos de Job. Los amigos de Job llegaron a decirle a Job, sí, es que no hay justo que le pase esto. Es que Dios no es malo. Y lo que tú te está pasando es porque lo mereces. Entonces, aunque en cierta manera las palabras de los amigos de Job tenían cierta verdad, pero no actuaron con Job con misericordia. Y esto a tal grado que Dios dice que no hablaron como de parte de Dios como tenían que haber hablado. Mire, Job 42:7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. Oiga, la ira de Dios se encendió, pero ellos querían hacer entrar en razón a Job, pero lo estaban haciendo de una manera sin misericordia. Nosotros tenemos que hablar la verdad, hermanos. No estamos diciendo que la misericordia es ocultar el pecado. No, háblele la verdad a alguien, ¿sí? Como lo dice Eliú aquí mismo en Job 32, 34. Dice, si hubiera un elocuente mediador entre Dios y tú, y te hiciera entender tus males, entonces tu carne sería como la de un niño, porque a Job se le estaba cayendo su carne. Bueno, eso es lo que dice Eliú, lo puedes leer 32 y 34. Pero estoy leyendo Job 42:7. Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Fíjese que si nosotros analizamos lo que decían ellos, estaba bien, pero sin misericordia. Y ahora viene Dios y dice que la ira se encendió contra estos, porque no representaron a Dios como debía de representarse en el momento. Por lógica, si alguien está en pecado, hermano, pues hay que hablarle, como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 5, ¿va? Reúnanse ustedes y mi espíritu, y al perverso entréguenlo a Satanás, porque no es correcto lo que están haciendo. Y si alguno llamándose hermano fuera fornicario, avaro, adúltero, borracho, maldiciente o avaro, con el tal ni aún comáis. Entonces, hay ciertas cosas en las cuales tenemos que entender lo que Dios quiere que entendamos. Pero vuelvo a repetir, versículo 8. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofrecer holocausto por vosotros y mi siervo Job. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Sí, acá tuvo que venir Dios y hacerle ver a estos hombres que si Job no oraba por ellos, en primer lugar, Job no iba a recibir la sanidad. Y segundo, tampoco Dios iba a perdonar a estos. Por lógica, se hizo como el plan de Dios, así lo dice. Pero, volviendo al 4, a 2 Corintios capítulo 1, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Para qué habían permitido Dios que así como estos telamitas hubiera llegado con Job? Tenía que haber llegado con Job con misericordia, y no actuó con misericordia.
Entonces Dios permite que nosotros seamos atribulados y consolados para que después nosotros consolemos. Oiga lo que dice el versículo 4. El cual nos consuela con todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por eso Dios manda a unos abriendo brecha, sí, limpiando el camino, y van ahí, sí, por lógica. En ese momento de estar abriendo brecha o abriendo el camino o limpiando, o vamos en el nombre de Dios para adelante, pues vamos a sufrir caídas, vamos a sufrir un montón de cosas que nos puede servir para ayudar a los que vienen atrás. Cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestras consolaciones. Sí, un verdadero hijo de Dios, un verdadero camino, no está hablando de que no va a tener tribulación, no va a tener aflicción. No está diciendo eso. Tampoco está diciendo que aquí nada nos va a pasar porque con Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores con Cristo Jesús porque hemos vencido los obstáculos, hemos vencido las tribulaciones, hemos vencido las escaseces, hemos vencido las enfermedades, hemos vencido muchas cosas que vienen a nuestra vida. Por eso en Cristo somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él consuela nuestras vidas, nos levanta, nos da la mano constantemente y por eso vencemos esos obstáculos. No está diciendo, es que con Cristo somos más que vencedores y nunca nos va a pasar nada. Ni mucho menos cuando venga una enfermedad, yo oro y esta huye. No, muchos vamos a ser muertos a través de alguna enfermedad. Alguno va a morir de cáncer, alguno va a morir de algo, no sé. O a como Dios le llame. Si alguien viene del mundo y viene con un problema de SIDA o de algo, Dios puede cambiar todo eso. Pero también no lo puede cambiar. No porque no quiera, no porque no pueda, sino porque Dios tiene un proceso para todos. Entonces, no importa de la manera que vengamos o de la manera que estemos, en Cristo somos más que vencedores. Este pasaje lo vamos a leer mañana o el jueves, si Dios permite, porque vamos a analizar de qué está hablando el apóstol Pablo. Porque acá en el versículo 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, es que no abundaban en Pablo las grandes obras. Por lógica, había obras, había ministerio, había Espíritu Santo en su vida. Dice que la sombra de él sanaba a muchos. La sombra de Pedro de igual manera. Era porque Dios estaba con ellos. Pero no quiere decir que porque Dios esté con nosotros, nosotros ya no vamos a sufrir. Por eso está escrito, si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Cristo. Si morimos con Cristo, también resucitaremos con Cristo. Entonces está de la mano. Oiga lo que dice 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1. Oiga lo que dice. Así como Cristo padeció en la carne por vosotros, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Porque el que acabó con la carne, acabó con el pecado. El que padeció en la carne, acabó con el pecado. Entonces, Dios permite que nosotros pasemos momentos difíciles para poder acabar con el pecado. ¿Saben qué es impresionante? Cuando fallamos, cuando hacemos más alguna situación, cuando nuestro corazón se angustia, cuando nosotros sentimos que Dios no está con nosotros, algo, porque el enemigo siempre va a ser astuto. Por eso nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que tener la Biblia como una bandera, como un estandarte, porque está escrito, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Vamos para adelante, porque dice que así como abundan las aflicciones en nosotros, dice, es que hay aflicción por todas partes, hermanos. Muchas veces nosotros mismos sentimos que no hemos dado la talla y automáticamente esto también nos va a ayudar a poder esforzarnos, a gemir. Oiga el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros
las aflicciones de Cristo, o sea, abundan. Cristo padeció en la carne, también abundan en nosotros. Mire, esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación. Oiga, el apóstol Pablo ya está diciendo, miren, ustedes siéntanse dichosos que a nosotros nos está tocando un poco difícil, porque nosotros estamos siendo atribulados, pero es para vuestra consolación. Y así de la misma manera le puedo decir yo a los hermanos que hoy estamos pasando momentos difíciles. Sí, si estamos pasando momentos difíciles, es para el beneficio de otros hermanos que todavía no han pasado, para que miren en nosotros que no es como quien dice este camino solo color de rosa, no, pero también Dios en medio de esta leve tribulación o en leve esta angustia, Dios nos fortalece y nos mantiene firmes. Esto es lo importante. Oiga lo que dice. Estoy leyendo 2 Corintios capítulo 1 versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, en nosotros abundan las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Sí, entre más difícil está la cosa o entre más lágrimas haya, ahí está Dios, sobándonos, diciéndonos, hijo mío, esfuérzate, no desmayes, yo estoy contigo. Sí, las cosas parecen injustas, pero todo tiene un propósito, y es que tu fe cada día aumente y tu esperanza no te avergüence, y tu fe produzca una paciencia, y que puedas en este mundo, a pesar de que Nabucodonosor los quiere echar a ustedes al horno de fuego, que sepan que yo voy a estar con ustedes en esos momentos difíciles. Es nuestra fe, hermanos. Es que nuestra fe no es para, sí, yo voy a orar para Dios, voy a orar, venga, ¿quién quiere que ore por él? Si alguno está enfermo, venga, yo voy a orar. Todos tenemos que orar los unos por los otros, pero a mí esto me parece un poco fuera, hermanos. No porque no esté escrito en la Biblia, oraos los unos por los otros. También dice la Biblia, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él. O sea, es bíblico el orar unos por otros. Pero cuando alguien se se mete una arrogancia, se siente. No cuando siente, mire, yo podría decirles a ustedes ahorita, hermanos, si alguno quiere acompañarme en una oración, yo voy a orar también con ustedes, si alguno quiere. Y ojalá, si alguno tiene alguna petición, que sea Dios el que se las conteste. Si alguno está pasando alguna enfermedad, que sea Dios el que le dé la respuesta y la sanidad de su cuerpo, como también la de su alma. Eso sería diferente. Pero cuando nosotros le metemos soberbia, vengan, voy a orar por ustedes. Ya suena como que ahorita le voy a hablar a Dios, que como yo voy a orar, que Dios haga lo que yo quiero. Entonces eso es soberbia y Dios no va a respaldar eso. Oiga lo que dice el versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación. ¿Para qué somos atribulados? Es para poder consolar a otros. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir. Oiga, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. El apóstol Pedro, no recuerdo dónde está ahorita. Pedro. Es que hay un versículo, hermanos, que ahorita, hermanos, vamos a ver. Ahorita, hermanos. Si no, es primera, entonces. Primera de Pedro, si no estoy mal. Hay un pasaje donde dice el apóstol Pedro que así como todas las cosas,
Así, acá está, mire. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Oiga lo que dice Pedro. El apóstol Pedro está explicando que resistamos, que no tengamos miedo, que aunque la peña se mire dura, que aunque nuestra situación esté muy difícil, que creamos en Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Acá el apóstol Pedro lo está diciendo de una manera más clara. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. El padecer significa perfeccionar a los santos. Pero es Dios el que va permitiendo que todos en todo el mundo padezcamos. No va a haber ningún hermano que no padezca, porque lo dice en el versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sí, usted hoy tiene más algún problema, sepa usted que un hermano ya pasó por eso. Si a usted hoy le tocó una pérdida grande, sepa usted que otro hermano ya pasó por eso y se va cumpliendo en todo el mundo. Por eso en el versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Oiga lo que dice el apóstol Pedro. Lo mismo está diciendo Pablo. Eso lo leímos en 1 de Pedro 5, 9 y 10 y 11. Ahora volvemos a 2 de Corintios capítulo 1, versículo 6. Pero si somos atribulados, oiga lo que está diciendo, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Lo leo otra vez, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones en todo. Hijo de Dios, hermanos, esta es nuestra fe. Esto es fe. La fe no es que usted ora y que nada le va a pasar, o que cuando usted ora se va a solucionar. Dios en su misericordia, cuando usted ora, Dios le añade un favor, le añade una misericordia, porque está escrito que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Pero no es por nuestra oración que Dios nos sana, sino porque Él es bueno. Hermanos, se me fue el tiempo, se acabó el tiempo, hermanos. Si Dios permite, el miércoles, que es mañana miércoles, hoy es martes, o el jueves, no lo sé, que Dios nos ayude a poder seguir compartiendo. Leo el versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. El apóstol Pablo ya está echando de antemano que así como él sufre aflicciones, nosotros también somos compañeros de Pablo en las aflicciones, porque no tendría ningún sentido, hermanos, que ellos sufrieran y nosotros pues solo vayamos a vivir y todavía querramos llevarnos los lujos que tengamos, o vamos detrás de este mundo y todavía quieren entrar con todo inmundo al cielo. No, hermanos, este camino es de padecimientos. Y acá lo dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones. ¿Qué somos compañeros? Somos consiervos de los apóstoles, somos consiervos, somos hermanos. Pero así como nuestro Señor sufrió y padeció,
así vosotros armados del mismo pensamiento. Es muy importante, hermanos, que nosotros sepamos esto. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. Ojalá usted no le quiera oír al bulto, usted no le quiera oír cuando Dios está formando con martillo y cincel su carácter, su vida. Sí, porque toda pureza nos va a doler. Pero dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ninguna disciplina al presente es causa de gozo, pero después da frutos apacibles. Que Dios bendiga nuestras vidas. Un fuerte abrazo, mis hermanos. Y como les repito, tenemos mañana o el miércoles vamos a seguir acá en 2 de Corintios capítulo 1. Ahorita leímos del 1 al 7. Pero todavía nos quedan varios pasajes, lo único es que el tiempo se excedió, ¿verdad? O sea, no me alcanzó, perdón. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. ¿Quiénes son compañeros de los apóstoles? ¿Quiénes son compañeros del pueblo de Dios? ¿Quiénes son hermanos? ¿Quiénes son hijos de Cristo? Estos que también en las aflicciones son compañeros. Sí. Que en las... Y vuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. No podemos consolar a alguien si no padecemos nosotros primero. Por eso es muy importante, como dijo nuestro Señor Jesucristo, pues el siervo no es más que su Señor. Si a mí me hicieron estas cosas, a ustedes también, porque si esto lo hicieron con las ramas verdes, que no va a ser con las ramas secas, ¿verdad? Entonces Dios nos envía a nosotros, hermanos, como está escrito en Mateo 10, del 16 al 26, si no estoy mal, nos envía como ovejas en medio de lobos. Sí, y si estamos pasando alguna situación, y si viene la persecución, huid a otra ciudad. Sí, Dios nos está diciendo que no vamos a pasar padecimientos. Sí, valdría la pena terminar leyendo ese versículo. Mateo 10, versículo 23. Mateo 10, versículo 23, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. No, y dijo, no tengan pena, cuando vengan a perseguirlos, aquí voy a estar yo. Y hay de aquel que me los persiga. Por lógica, Dios va a cobrar la sangre de sus mártires, la sangre de sus justos, como está escrito en Apocalipsis 6:9. ¿Hasta cuándo vengarás nuestra sangre? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Le preguntan a nuestro Señor Jesucristo y Él les da vestiduras y les dice, tranquilos, todavía es necesario que maten a otros, que mueran igual como murieron ustedes. Tranquilos. Ya voy a hacer cuentas con toda esta generación. Ya, porque dice que Dios va a tener un día de ira. Dios va a destruir todo lo que esté vivo, ¿verdad? Pero ese es otro tema. En este tema nosotros como iglesia nos manda que así como nos manda como ovejas en medio de lobos, que aprendamos a padecer, a sufrir persecuciones, que aprendamos y que sepamos que todas estas cosas se están cumpliendo en todos nuestros hermanos. Vuelvo a repetir, hermanos, si con la ayuda de Dios mañana, miércoles o el jueves compartimos nuevamente. Y hoy es 1 de diciembre del 2020. Si alguien me puede ayudar a compartir, se lo agradezco. Que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Que Dios bendiga nuestras vidas.